Bueno, aquí estamos de regreso. El tema, el mismo. Estamos o están a punto de elegir, o de ver si se elige, o de discutir la elección de un vicepresidente, de una terna bis presentada por el presidente, y vamos a hacerle una lectura técnica o lo más técnica posible al asunto, habida cuenta que anteriormente se le ha hecho una lectura política y de opinión. Dos abogados, Alexander Eisenstadt, que es vicepresidente del CEDECON, el Centro de Defensa de la Constitución, y don Mario Fuentes de Ectará, abogado constitucionalista. Señores, buenas noches. Yo voy a tirar la primera, que es de perogrullo, pero obligada. Tan torpes son los abogados que trabajan para el gobierno que le clavan al presidente de 3-1, que tiene imposibilidad de presentarse y el presidente tiene que cambiar, como era el señor Contreras. Bueno, yo tengo un criterio en el sentido de que no tenía una prohibición. O sea, se podía interpretar para la elección, pero no para la designación. O sea, el espíritu de esa norma es que los ministros que manejan, digamos, son autoridades y manejan recursos públicos, pues en un momento dado puedan utilizar los recursos públicos para fines de incidir en una elección. Ese es, digamos, y por eso es que habla de la temporalidad, ¿verdad? 6 meses antes, no dice los ministros per se, sino que 6 meses antes de la elección. Entonces la elección, si lo entendemos, sería la elección popular, la elección convocada. Sin embargo, bueno, ya creo que eso es ya irrelevante. Digamos que había dos interpretaciones, sí, y la han hecho una. Ya simple y sencillamente cambió la terna, ya no tenemos que seguirnos fastidiando en esa discusión, y creo que lo que toca ahora es hacer un análisis de la coyuntura de lo que viene, ¿verdad? Ya viene una terna nueva, hay un diputado, ¿verdad? Raro eso de que, ¿verdad?, que los otros eran todos del Ejecutivo. Este es un diputado, no sé qué pasó ahí, qué negociación pudo haber habido para que un diputado haya entrado a batear. Un diputado cuya suplente es la mano derecha de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, que llama la atención, ¿verdad, Mario? Así es. Entonces, yo creo que, bueno, ¿será que él es el ungido ya dentro de una negociación en el Congreso o no? ¿Verdad? Eso es, lo vamos a ver el día de mañana, si es que hay una elección, porque se necesitan, recordemos, 2/3, es decir, el voto de 105 diputados por lo menos, para que pueda resultar uno de los... Vamos a ir a preguntas de privado, porque hay muchas preguntas de privado. ¿Hasta cuándo se puede prolongar la discusión de elección? ¿Puede ser ad eternum? Bueno, no hay un plazo constitucional que obliga al Congreso a resolver dentro de un plazo específico. Sin embargo, entre más se tarde el Congreso, más se agravaría una posible crisis, si no constitucional, política, y eventualmente habría la puerta para la interposición de algún recurso que obligara al Congreso a sesionar permanentemente hasta que obtuviera alguna respuesta. Ahora, yo quisiera preguntarles, ¿qué pasaría si nos quedamos sin vicepresidenta? Recordemos de que los diputados van a receso, de descanso, más descanso, regresan en agosto, septiembre tenemos elecciones. ¿Qué pasaría? ¿Puede Guatemala estar sin un vicepresidente, Mario? Lo que sucede es que la Constitución de la República establece claramente que el vicepresidente es el coordinador de ministerios. Entonces, bueno, nos quedaríamos sin coordinador de ministerios. No es una asignación que tenga el presidente per se, sino que la tiene el vicepresidente. Entonces, bueno, ¿quién coordina? No habría coordinación de ministerios. Digamos, tendríamos que asumir eso, que eso pues tiene una incidencia en el gobierno y en la administración pública. De suerte que, bueno, y el presidente no podría salir del país en un momento dado, que no podría sustituirlo nadie. No es, alguno decía, no, es que lo va a sustituir el primero de los ministros en el gabinete, que sería el ministro de Gobernación. No, eso no lo dice no dice la Constitución. Tenemos otra de examen. Vamos a imaginar que tanto se discute por esta nueva terna, tanto que no se llega a un acuerdo. ¿Puede el presidente proponer otra nueva terna dentro de una semana, dentro de 15 días, habida cuenta que esta terna, pues, por la razón que sea, no termina en un consenso? ¿Esa es una opción viable? Yo sé que estamos complicando el privado, pero como estamos en una crisis tenemos que contemplar todos los extremos. Yo no veo una imposibilidad constitucional de cambiar la terna, siempre y cuando el Congreso esté de acuerdo en que no nombrará a alguien de esa terna. Pero si el presidente quiere insistir en esa terna, el Congreso tiene la obligación de nombrar a alguien. Nombrar sobre esa terna. Ahora, respecto a la pregunta de privado anterior, sí quisiera agregar que el problema
puede ser aún más grave, porque a pesar de que la Constitución le fija algunas funciones al que ocupa el cargo de vicepresidente, también la ley le fija algunas funciones en cuanto a la presidencia de algunas comisiones, tiene funciones importantes en relación a la ley de extinción de dominio, etcétera, que son instituciones más operativas, sino por delegación constitucional, que sí empezarían a generar problemas operativos más claros dentro del gobierno. Yo también quisiera ir a una pregunta extrema, pero que la hacen los televidentes. ¿Qué pasa si el presidente fallece? ¿Si el presidente se enferma? ¿Quién quedaría a cargo del país? Bueno, habría una cefalía, porque antes, digamos, existía, digamos, en la Constitución del 56, el presidente del Congreso, digamos, se hacía cargo de la presidencia. O habían designados a la presidencia de la República, ¿verdad? Entonces no había vicepresidente, pero habían designados. En este caso, pues simplemente no habría una cabeza, tanto en la jefatura de Estado como en la jefatura de gobierno, digamos, porque son dos cuestiones diferentes, ¿verdad? La jefatura de Estado representa la unidad nacional y es el comandante general del ejército, mientras que el jefe de gobierno, pues, es el jefe del ejecutivo, ¿verdad? Y maneja todo lo que es administración pública. Entonces, obviamente sí sería una crisis mucho más grave, ¿verdad? O sea, que faltara el presidente y el vicepresidente, habría una acefalía. El Congreso tendría que nombrar, pues, rápidamente al vicepresidente, por lo menos para que él sustituyera temporalmente al presidente mientras estuviera enfermo. Hay otra pregunta que ha salido antes y es sobre las reformas que todavía se pueden dar dentro del marco constitucional o sin violentarlo antes del proceso electoral. Hay gente que dice, mira, ya se convocaron elecciones y así vamos, no hay manera de cambiar. Y hay otros que dicen, bueno, sin romper el orden constitucional sí se pueden cambiar algunas cosas. ¿Cuál es la postura, digamos, de ustedes? ¿No o sí? Y si fuera, ¿se pueden cambiar algunas cosas? ¿Qué margen puede haber de cambio? Bueno, podría cambiarse, digamos, la ley electoral, que se necesitan cambios en la ley electoral y de partidos políticos. Lo que pasa es que necesita, salvo que se aprobaran las que la Corte de Constitucionalidad dijo que podían aprobarse en el proyecto de reformas que envió el Congreso para dictamen de la Corte. Si fueran nuevas reformas, habría que pedirle otro dictamen a la Corte de Constitucionalidad para hacer las reformas. Yo no sé si habría tiempo para esto, ¿verdad? Porque pues primero tiene que aprobarse con las 2/3 partes de los diputados, o sea, hay todo un proceso legislativo. Lo que nos falta es tiempo, ¿verdad, Mario? Así es. Ahora, lo que sí es interesante es que en este momento el Tribunal Supremo Electoral tiene un tema que para mí es fundamental, que es el tema del financiamiento político. El artículo 21 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos dice que hay toda una serie de regulaciones para el financiamiento político, incluso hay techos de campaña, que algunos de los partidos con las campañas anticipadas ya los excedieron. Y en el inciso G, ¿verdad?, del párrafo, creo que es el párrafo cuarto, del artículo 21, establece que el Tribunal Supremo Electoral puede no solo imponer sanciones administrativas, sino cancelar a los partidos políticos dentro del marco eminentemente del financiamiento político, que es una norma especialísima. Este es un tema que tiene el Tribunal Supremo Electoral pendiente de resolver. ¿Qué va a hacer el Tribunal Supremo Electoral de cara a esto? Porque el financiamiento político... O sea, Mario, que si se cumple la ley, varios de los partidos más grandes que han incumplido... podrían ser cancelados. Así es. Y o sea, hay cosas que están en ciernes dentro del mismo proceso electoral. Hay una teoría que sostiene un grupo de analistas y que es que no quiere el gobierno que se lleguen a elecciones. Existe un grupo de gente que dice a toda costa quieren evitar llegar a elecciones. ¿Esto podría ser posible y qué pasaría? ¿Cuál sería la finalidad de no querer llegar a elecciones? Sí, yo no lo veo como una posibilidad, sería un quebrantamiento del orden constitucional. Entiendo que hay muchas personas que están frustradas con las opciones políticas que existen, que desean manifestar esa indignación por medio de una reforma o refundación del Estado, pero dentro del ordenamiento constitucional como lo tenemos actualmente, y que yo no veo la posibilidad legítima de reformarlo antes de las elecciones, incluso después de las elecciones, veo algunos problemas por la coyuntura política que tenemos, deben de haber elecciones. ¿Cómo explicarle al ciudadano normal que no es lego
en materia jurídica, que si el pueblo es soberano, resulta que el pueblo no es soberano. Un ciudadano vota y sale ese partido político. 91% de los ciudadanos dicen no queremos a nadie y no sirve el voto. Queremos cambiar un proceso de la ciudadanía y no se puede. ¿Cómo desde el derecho, de la filosofía del derecho, explicarle al ciudadano, mire, usted es el soberano y usted es el que tiene el poder, pero usted va a hacer lo que yo le diga? Justamente ¿Cómo lo que explicamos eso con palabras que lo que se hablábamos entienda? con el diputado Axip, que él dice el soberano pueblo que haga, que sea el que decida. Al final el pueblo no decide quién es el vicepresidente, son los diputados. Pero esas son las reglas del juego, ¿verdad, Silvia? Esas son las leyes. Y el sistema republicano exige que haya un respeto a la Constitución y a la ley. Entonces, eso es para mí lo más importante, ¿verdad? Porque podemos prescindir de lo que sea, pero no podemos prescindir del imperio de la ley. Entonces, tenemos que cambiar la ley. Que los procedimientos son rigurosos, ok, tenemos que promover las reformas, pero no podemos interrumpir los procedimientos establecidos en la ley y en la Constitución. Yo voy a ser Tenemos que respetar. de ciudadano necio, Mario. Yo entiendo eso, pero resulta que me va a venir un presidente que con una consulta popular puede hacer lo que le dé la gana y yo como ciudadano no puedo hacer nada. Yo entiendo el proceso de respetar, pero ¿por qué razón mi poder soberano no me permite hacer una reforma antes de? Sí, pero Si hay una solicitud suficiente, si hay 5.000 firmas, bueno, estos procedimientos que marca la Constitución. sí, pero si digamos él, el nuevo presidente, quien sea, viene y quiere vulnerar el orden constitucional, bueno, será el momento en que los ciudadanos digan, no, señores, vamos a defender, porque esa es una de las ¿Cómo lo defendemos, obligaciones. Mario? ¿Cómo lo Es una de las defendemos? obligaciones que tienen los guatemaltecos y los ciudadanos en general. ¿Cómo lo defendemos? Velar, ¿verdad? Y defender la Constitución y defender el régimen de legalidad. Entonces, vamos a tener que defenderlo. Si va a ocurrir eso, lo vamos a defender. Jorge Serrano Elías violó la Constitución, el autogolpe, lo vivimos. Alexander era chiquito. Los jóvenes y los muy viejos no. Pero Ustedes dos sí. pero lo vivimos, nos opusimos e impedimos, fundamentalmente los ciudadanos, que se consumara ese desaguisado. Ahora ese recordémonos que despropósito. teníamos Queda para cortes una, ¿eh? más honorables. ¿Se puede hacer esto hoy día con cortes que inclusive están sindicadas de formar parte de una mafia y estructuras de crimen organizado? ¿Es posible con un sistema judicial, magistrados, algunos jueces, algunos, aclaro, es posible defender al Estado en estas circunstancias? Sí, es posible, pero es muy difícil. De hecho, este tipo de señalamientos socavan la confianza que el público debe tener en los tribunales en una sociedad democrática. Pero regresando al tema de las elecciones, yo entiendo que pueden haber ciudadanos que estén decepcionados con el proceso y que tengan miedo de lo que viene. Y es muy claro que la democracia no es simplemente votar, es mucho más que eso. Pero como mínimo es que hayan elecciones. Y deben de haber elecciones y eso nos traerá nuevos retos y nuevas formas de enfrentar esos retos. Incluso el pueblo que es soberano no significa que por medio de una mayoría se pueda aprobar cualquier tema, ¿verdad? Muy Hay bien, límites ahí han visto constitucionales. ustedes, estamos en una crisis, creo que es un momento para, uno, leer la Constitución todos. Muchos ciudadanos preguntan cosas que de la lectura de la Constitución tendrían la respuesta. Dos, fijarnos en lo que pasó en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, en Nicaragua, y aprender de las lecciones. Quien no aprende de su pasado, sobra que yo diga la respuesta, porque ya todos ustedes la conocen. Tres, que apuntaban aquí muy inteligentes los magistrados, y que Alexis de Tocqueville lo dice en su libro, o en el libro más conocido, en su viaje que hizo a los Estados Unidos, hay que ser ciudadano, a ser posible de tiempo completo, entendiendo como un ciudadano que se implica, que ha sido el mensaje de ustedes, en las cuestiones políticas. Si esperamos que otros hagan nuestro trabajo, posiblemente en el 2254, en el que usted y nosotros no estaremos sobre la tierra, algunos sí, seguiremos hablando de lo mismo y quejándonos de no ya de los 500 años de opresión, sino de los 1427 años de opresión que no hemos sido capaces de solucionar por no ser ciudadanos de tiempo completo. Señores, muchísimas gracias. Doña Silvia, tenía que echar este speech porque creo que todos han animado un poco y sin más preámbulos nos despedimos y le damos la palabra a nuestro compañero Juan Carlos Sandoval. Muchísimas gracias, feliz noche y Juan Carlos.
Gracias, doctor. Buenas noches. Nos vamos a las redes. Marcel nos dice, en el 93 se cambió la Constitución y se acortó el periodo de gobierno. Óscar Morales, la soberanía es superior a la Constitución y la soberanía está en el pueblo, todo depende de la interpretación. Elliot nos dice, ni con los ojos cerrados veo un candidato, por favor, cancelen las elecciones. Pablo nos plantea, no a Oliverio García de ser reelecto, los congresistas serán cómplices de la impunidad de Daniela Beltranena. Larisa nos plantea, en relación a esta reforma, se puede cambiar el valor al voto nulo. Y nos dice la ingeniera María del Carmen Aceña, sí necesitamos vicepresidente y que haga cambios, al menos que inicie la transparencia del Ejecutivo. No darles descanso al Congreso, no han trabajado y ahora se necesita que lo hagan, que actúen con conciencia de una vez. Son parte de los mensajes que tenemos en Twitter a esta hora con Cambio Terna. Cuando iniciaremos el debate a través de las redes, ya somos Trending Topic, iremos a la pausa, tendremos deportes y entramos directamente al análisis con Cambio Terna. Philip Chicola y Hugo Novales, quédese con nosotros.